placer recibirla a Inés Capdevila. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Casi va a ser una clase para que los que tenemos ganas de saber un poco más conozcamos a través de décadas y décadas de enfrentamiento, ¿no? Exactamente, porque un poco lo que explica la violencia que hoy estremece no solo Medio Oriente, sino también el resto del mundo, es la historia. La historia y por supuesto también la religión. Y es una historia milenaria, bíblica incluso, ¿no? Digamos, palestinos e israelíes encuentran su lugar incluso en la Biblia. El rey David, también mencionado en la Biblia, en el Viejo Testamento. Luego la salida de los judíos, la expulsión de los judíos de esto que vemos y la construcción de Palestina por parte de los romanos. Pero volvamos al siglo XX. Bien. Vamos al siglo XX, que es allí donde está el germen del verdadero conflicto, el germen de la violencia. Ya ahí empezaba a insinuarse. Te llevo a 1922. Empieza el mandato británico de Palestina. ¿Quién tenía la ocupación de Palestina hasta ese momento, o hasta hace unos años antes que eso? El Imperio Otomano. Pero el Imperio Otomano se diluye después de la Primera Guerra Mundial. Y los vencedores de la Primera Guerra Mundial, entre ellos Gran Bretaña, prácticamente se reparten Medio Oriente. El mandato, el protectorado de lo que en ese momento era todo Palestina y Transjordania, como vemos ahí, era Gran Bretaña. Gran Bretaña ya se había comprometido con la comunidad judía europea en 1917, hace casi 106 años, a finales de 1917, con una carta muy pequeña, de 67 palabras que marcaron la historia de Medio Oriente. Se llama la Declaración Balfour. Es una carta que el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Balfour, le manda al barón Rothschild, que era como el gran mentor, el gran líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. Y le dice: nosotros nos comprometemos a que los judíos puedan tener su país, su estado en Palestina en algún momento. Cuando Gran Bretaña se hace con el protectorado de Palestina, empieza la gran inmigración de judíos europeos a la entonces Palestina. Pasaron de ser el 9% de la población, hasta entonces mayoritariamente árabe, a ser el 27% de la población a mediados de los años 30. Y con eso empieza la violencia. Por supuesto, las provocaciones de árabes que no toleraban la llegada de los judíos y la respuesta de judíos. La violencia empieza a degenerarse y los episodios suben no solo en frecuencia, sino en intensidad y muertes. Hasta que Gran Bretaña dice: bueno, ya este conflicto nos sobrepasa, se lo damos a la ONU. La ONU se hace cargo del conflicto. Si querés, vemos en el próximo mapa. 1947, la ONU saca una resolución que sigue vigente, que llama al establecimiento de 2 estados. Lo sabemos, mucha gente habla, los especialistas, los funcionarios, los gobiernos, de la solución de 2 estados. Un estado palestino, exacto. Es el eslogan que hemos escuchado. Un estado palestino, un estado israelí. Año 1947, año 1948, nace el Estado de Israel. Pero los vecinos árabes, no solo los palestinos que vivían en esa región, sino los vecinos árabes dicen: nosotros no aceptamos esta solución. Esto era lo que proponía la ONU. ¿Ven? Más o menos se asemeja un poco a lo que hoy vemos. ¿Qué se proponía? Sí. Todo esto que ves acá, este marrón más oscuro, territorios palestinos. Y Jerusalén, un marrón más claro, Israel. Y lo que vemos acá es Jerusalén, con todo su valor histórico, con todo su valor religioso. La ONU, para preservar eso, para evitar que fuera fuente de más conflictos, dijo: nosotros nos hacemos cargo de Jerusalén. Un estatus internacional para la capital de las religiones, básicamente. Tanto de la religión musulmana, como del cristianismo, como del judaísmo. Pues recordemos que en Jerusalén tenés 3 símbolos los lugares santos, icónicos, exactamente. del monoteísmo. Y Luis, el muro, gran mezquita, santo sepulcro, en el cielo de nada, de pequeñísima superficie. Sí. La mezquita de Al-Aqsa, lo que vos decís, el muro de los lamentos, el templo, el templo del domo, que es donde supuestamente Alá también ascendió. Entonces se configura no solo, una disputa territorial, sino una disputa religiosa, que hoy mismo vas a Jerusalén y la tensión es completamente tangible y cada vez crece más. Bien, esto, año 48 nace el Estado de Israel. Al día siguiente los ejércitos de 5 países árabes, completamente indignados por esta creación del Estado de Israel, deciden una guerra. La primera gran guerra entre Israel y sus vecinos árabes, abierta.
Dura 1 año y medio, entre el 48 y 49. Y ahí ocurre algo que se llama la Nakba. ¿Qué es la Nakba? Básicamente los 750.000 palestinos que vivían en el Mar Rojo oscuro. No, en todo, a lo largo de todo, pero sobre todo en la parte más clarita, empiezan a ser expulsados. Muchos de ellos con actos de violencia. Se creen que murieron varias decenas de miles de palestinos en este momento, y hoy la Nakba es algo que está absolutamente inquistado en la conciencia de los palestinos, con muchísimo rencor y con una memoria de venganza. Así era lo que proponía la ONU, pero así no queda el mapa una vez terminada la guerra. Israel ahí ya hizo sentir su poderío militar y su voluntad de defensa de su recientemente creado Estado. Si querés pasamos de mapa y te muestro cómo quedó en 49. Fíjate cómo se reduce. Claro, se reduce el territorio palestino. Ya, o sea, si había conflicto hasta ese momento, acá se disparó el conflicto. Es un lío si te pido que veamos los dos mapas al mismo tiempo, porque creo que es de los marroncitos más oscuros a cómo se reduce. Exactamente. Bueno, si no lo hacemos un poquito, básicamente, mira. ¿Ves? Esto era lo que debía aprox. Esto es la resolución de la ONU, que es una resolución que sigue vigente y que hoy siguen reivindicando muchísimos gobiernos del mundo incluso Estados Unidos propone la solución de los dos estados. Estados Unidos es el mayor aliado de Israel. Recuerden esto, el marroncito más oscuro, y fíjate cómo queda. Exacto. Después de la guerra. Completamente reducido el territorio palestino, que ni siquiera queda a cargo de los palestinos. Queda, como verás, diferentes colores. Cisjordania, que es, digamos, hoy sigue existiendo, queda a cargo de Jordania. Y también Jerusalén. Gaza queda a cargo de, ya enormemente reducida, como ves, queda a cargo de Egipto. Es decir, los palestinos no pierden ya solo la autonomía frente a los israelíes, sino también ante sus vecinos árabes. Y muchos de ellos no solo dejan los territorios que les correspondían dentro de esta franja, sino que van hacia otros países árabes. La gran diáspora palestina empieza ahí. Y como esos países árabes tampoco confiaban mucho en los palestinos, ahí nacen los campos de refugiados palestinos que aún hoy siguen existiendo, fundamentalmente en Jordania. Y esa es una de las razones que, por ejemplo, que hoy explica que Egipto no quiere abrir su paso con Gaza. Claro, ¿Por qué? Porque no quiere recibir a los refugiados palestinos. Exactamente. Que tiene Jordania. Bien. Esto así queda en el 49. Pasan prácticamente 20 años de una convivencia, una coexistencia más que una convivencia muy tensa, muy violenta. Nuevamente guerra, año 1967. Israel había multiplicado su poderío militar y nuevamente derrota a los vecinos árabes. En 6 días, la guerra de los 6 días. Y ahí Israel no solo impone su poderío militar, sino su poderío geográfico. ¿Qué hace? Toma la tierra de los vecinos árabes que lo habían desafiado. Veamos. Se queda con el desierto del Sinaí, una enorme parte del territorio egipcio. Los altos del Golán, pertenecientes a Siria. Y, por supuesto, todo Cisjordania se lo arrebata a Jordania. Así queda el territorio israelí. Y, por supuesto, con ese territorio israelí tan ampliado, con una presencia minimizada de los palestinos que iban siendo acorralados, o si no, también conviviendo acá en Israel, pero siempre con un estatus de ciudadanos de segunda clase. Les pido que presten especial atención siempre a Gaza, que es donde hoy estamos en el mayor. Exactamente. Digamos, esta superficie estamos viendo, ¿no? Y fíjense los límites. Bueno, ahora vamos a ver qué es Egipto. Fíjense dónde está Jordania, dónde está Siria y dónde está el Líbano. O sea, para entender el nivel de tensión y también próximo que existe. Estamos hablando, o sea, esto que sucedió, esto que nos hizo sangrar a todos, incluso a la lejanía, el 7 de octubre, ese ataque, esa masacre de Hamas, son años y años de historia que lo explican, no lo justifican, porque la violencia terrorista no se justifica de ninguna manera. Pero hay un contexto histórico que nos va llevando a este lugar. Bien. Esto es año 67, se preserva así durante varios años Israel, hasta que los vecinos árabes empiezan a cambiar un poco de táctica, empiezan a acercarse, sobre todo dos, Jordania y Egipto. A negociar. A negociar. ¿Por qué? Porque, digamos, de facto hay que reconocer que el Estado de Israel, además que
empezaba a crecer, las primeras décadas del Estado de Israel no eran, digamos, la potencia económica que es hoy, era un Estado que trataba de encontrar su pie, donde las condiciones digamos, de vida por la geografía y por los recursos eran bastante precarias. Entonces el Estado de Israel todavía no era la potencia económica, empezaba a despegar, sobre todo despegó en los 80. En los 70 este acercamiento empieza a formalizarse. Primer acuerdo de paz, primer reconocimiento de un país árabe a Israel, Egipto. Un Egipto gobernado por Anwar el-Sadat, entonces un presidente muy moderado, que firma la paz con Israel, el reconocimiento lo reconoce y a cambio Israel devuelve el desierto de Sinaí. Es decir, que Israel, la frontera de Israel vuelve a su origen, claro, a donde estaba en el 49. La frontera sur, digamos, suroeste. A partir de ahí, esa moderación con Egipto también pasa lo mismo con Jordania. Y Jordania empieza también a reconocer a Egipto. Los altos del Golán que vemos aquí, eso sigue siendo parte disputada, sigue siendo hoy incluso un territorio ocupado porque la relación entre Israel y Siria nunca se normalizó. Esto es básicamente lo que empieza a prevalecer en los 80. Un Israel que sigue con muchísima tensión con la OLP, en ese momento, digamos, la organización que lideraba a Yasser Arafat. Exacto, Yasser Arafat. Recordemos, esos eran los años del terrorismo, los 70, terrorismo palestino contra los objetivos israelíes y judíos en el resto del mundo, y la tensión empieza sobre todo a concentrarse en el norte, Líbano y Siria. Líbano ya empieza a sentir la influencia de Irán y Siria, obviamente, el reclamo territorial por los altos del Golán. Así transcurren los 80 y los 90. Los 90 empieza a haber dos fenómenos. El levantamiento en las calles palestinas, la primera intifada a fines de los 80, comienzos de los 90, que eso le pone presión a Yasser Arafat para buscar otra táctica que no sea la del terrorismo. Entonces también empieza a normalizarse la OLP. Y esa OLP en el 93 dice, es hora de firmar algún tipo de paz con Israel. ¿Y qué sucede con eso? Firman los acuerdos de Oslo, mediados por Estados Unidos. Yitzhak Rabin, presidente de Israel, Yasser Arafat y Bill Clinton por Estados Unidos. Para darte digamos, un pequeño asterisco que abro. Dijimos que Anwar al-Sadat fue quien firmó la paz entre Egipto e Israel. Anwar al-Sadat terminó asesinado en el año 81 por extremistas egipcios. Por supuesto, descontentos con la firma de la paz. Yitzhak Rabin terminó asesinado por un extremista de la derecha israelí. Para entender que nunca hubo una convivencia, una aceptación. La coexistencia, claro, es casi imposible. La voluntad de mostrar otro camino para esta coexistencia casi imposible también es riesgosísima. Vemos cómo terminan los presidentes. Claro. Bien, vamos al último acuerdo del 93, Oslo. Oslo lo que hace es decir, bueno, vamos a apostar por la solución de los dos estados. Esa solución de los dos estados nos vamos a concentrar en Cisjordania y Gaza palestinos, el resto Israel. ¿Qué sucede con Jerusalén? Nuevamente siempre conflictiva, siempre disputada, la mitad para Israel, la mitad occidental, la mitad oriental para los palestinos. Sin embargo, la presencia de Israel en la Jerusalén oriental sigue siendo hoy palpable y eso se sigue hoy tomando como territorio ocupado. ¿Qué sucedió con ese acuerdo de Oslo en el 93? Básicamente se fue diluyendo. ¿Por qué? Los palestinos nunca pudieron construir su estado, muchos en Israel, y no necesariamente la extrema derecha, también digamos, el centro que apuesta a compromisos con los palestinos, dicen es porque tampoco quisieron, porque los palestinos están muy cómodos en esta postura de victimización global, y tampoco porque no pueden, porque tienen dirigencias que además de ser enemigas, Hamas en Gaza, la ex OLP, hoy Al-Fatah en Cisjordania, están enfrentadas y están muy corrompidas. Entonces son incapaces de crear su propio Estado. Por supuesto que los palestinos dicen, nosotros no podemos crear nuestro propio Estado porque seguimos siendo oprimidos por Israel y no están dadas las condiciones, porque la opresión no es solo geográfica, es militar, es cívica y es fundamentalmente económica. Entonces, eso es hoy un poquito cómo se empieza a diluir. Eso. Quiero decirte que estoy muy agradecido, personalmente, de eso no se hace en tele, porque lográs entender
solo con el recorte Segunda Guerra Mundial a hoy, o sea, podríamos seguirnos remontando sí, hasta la Biblia, sí. a entender, si podemos, me gustaría encontrar un mapa que nos permitiera, busquemos el Google Maps para entender la geografía, ver hasta dónde llegamos con Irán, porque digo, es una geografía muy próxima, entender que en el Líbano tenés Hezbollah, o sea... Exacto, y la sensación de amenaza permanente de Israel, o sea, es cuando vos vas a Cisjordania, a Israel o a Gaza, entendés las dos cosas. La sensación de amenaza permanente bajo la cual viven los israelíes, casi 12 millones de israelíes, y la sensación de asfixia en la cual viven los palestinos. Entonces, ¿cómo salir de eso? Hoy, esa solución de los dos estados, propuesta inicialmente por la ONU en el 47, ratificada en el 93 y puesta en marcha con un plan de acción por los acuerdos de Oslo, hoy es prácticamente imposible porque ambos están en esa amenaza permanente que alimenta los odios, y son odios que ya vimos, no solo fueron transformados en violencia a lo largo de los últimos 110, 120 años, sino que son odios también religiosos que van mucho más atrás en la historia. Muchas gracias, agradezco mucho a la producción que